Muy buen día, chicos. Vamos a empezar esta segunda sesión del día. La sesión anterior se nos terminó el tiempo, más que nada. Estamos conversando más que nada el punto de vista de ustedes en cuestión de, obviamente, de los temas que hemos estado platicando. También es que, obviamente, van encaminados directamente en su debido momento también porque afectan, en este caso, las economías internas de cada uno de los países. Ustedes pueden decir, pues a lo mejor en determinado momento en qué afecta la cuestión de educación o en qué afecta también eh, la cuestión de la indemnización o la jubilación a personas mayores, pues sí, sí afectan todas esas cuestiones, créanme. Por ejemplo, les pongo un ejemplo en Europa, obviamente la población es longeva en ese aspecto y obviamente ya no sé si han visto ustedes, si han checado, que luego hay países que como que reclutan gente de otros lados para que pues lleguen y que obviamente eh, se establezcan en X ciudad de Europa, en X país, para que en determinado momento ahí empiecen a hacer raíces, les dan trabajo, les proporcionan casa, un apoyo también, pero más que nada es por eso, porque la población en Europa se está haciendo muy longeva en cuestión de que ya es mayor, hay muy poca juventud en Europa, entonces es lo que ellos están apelando, entonces obviamente si no se sigue, más que nada si no hay jóvenes, pues cómo va a seguir progresando en determinado momento esos países como tales. O sea, eso es a lo que apelan ellos en determinado momento. Entonces, sí afectan esas cuestiones, la cuestión de la educación. Sabemos de antemano que si no nos seguimos preparando, pues obviamente tampoco no podemos tener un nivel económico más asequible en esa consideración. También podemos, a lo mejor, se puede vivir más que nada de oficios, pero obviamente va a mermar en determinadas situaciones también merma esa cuestión de liquidez o en determinado momento también un oficio nos puede servir, pero en determinada situación obviamente se va contrarrestando, vamos encontrando barreras para seguirlo, pues una de ellas, la primera, pues es la edad, la cuestión. Entonces, si son albañiles, carpinteros, pues obviamente durante el paso del tiempo se va mermando esa cuestión de la edad y va mermando las facultades. Entonces, si tenemos una profesión, pues es un poquito más longevas las actividades también que en determinado momento podemos estar realizando. Entonces, sí afecta toda esa situación. Ok, chicos, no sé si tengan alguna duda, algún comentario con todos estos temas que hemos estado platicando. Dudas, comentarios, algo que ustedes quieran aportar. No, profe. Ok, muchas gracias, Reina. ¿Nadie más tiene dudas, comentarios? No, profe. Ok, gracias, José. De hecho, me comentaba una de sus compañeras, me enviaron mensaje. No sé qué tanto, me dice que al parecer no hay luz. Creo que es en Nuevo Laredo. Hay unas colonias donde está fallando la energía eléctrica. No sé si estén enterados de eso, chicos. No sé a qué tantos de ustedes les ha afectado, si están conectados algunos por datos. Yo ahorita estoy conectado por datos. Ok, A mí nomás lo que traigo ahorita es que me está fallando el internet bastante. Se, se corta la señal cada momento. Está muy lento también. ok, correcto. Sí, más que nada para estar enterados, para que en determinado momento si no se pueden conectar o se les terminan los datos, esa es la realidad, es un poquito menos rápido esa cuestión. Pues para tenerlo en consideración, chicos, pongan su nombre rápidamente por el chat, ya que queda registrado. Pues obviamente también, si pueden estar conectados, pues qué mucho mejor, pero si en determinado momento, pues se acaban los datos o algo, como quiera, ya estamos enterados en ese aspecto. Sí, porque de hecho veo muy pocos todavía a comparación, muy pocos
que están conectados, y a sus demás compañeros que no se pudieron conectar, pues envíenles un mensaje también para que lo consideren, y también en este caso pues los agreguen también a la lista, algunos que no están conectados también. Ahí pongan el nombre también, no se preocupen por esa situación también, más que nada para tenerlos en cuenta en esa cuestión. Ok, chicos, les voy a compartir pantalla. Vamos a ver cuestiones de financiamientos externos. Vamos a ver más sobre este tema también. Nos dice que un financiamiento, pues obviamente puede ser recursos monetarios, financieros, obviamente que son necesarios para llevar a cabo una actividad económica con la característica esencial que generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo y que complementan los recursos obviamente propios. En un determinado momento se pueden tener los recursos materiales, la materia prima, pero a lo mejor no tenemos los recursos financieros, dinero específicamente, para procesarlos. Podemos tener recursos, materia prima, pero a lo mejor nos falta maquinaria, y pues obviamente la maquinaria lo compramos con dinero. Eso es lo que apega o lo que sustenta esta situación. Entonces, por lo regular, eso es lo que pasa en determinado momento. Algunos tienen los conocimientos, pero pues no tienen el fondo monetario para esos conocimientos, pues obviamente redituarlos en algún tipo de empresa o algún tipo de, eh, más que nada, cuestión productiva, actividad productiva, que obviamente nos pueda en determinado momento nos pueda hacer recíproco en generación de utilidad, generación de fluidez, de flujo de efectivo. Entonces, por eso luego se conjugan o se forman las sociedades. En determinado momento uno pone el capital, otro pone la materia prima, u otro pone los conocimientos, maneja la empresa, y otro pone el dinero. Entonces, así es como se juegan los papeles, los roles dentro de esta actividad económica. ¿No? Dice que tiene una característica esencial, que generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan, en este caso, que complementan los recursos propios. Dice, puede ser contratado dentro y fuera del país a través de créditos, empréstitos, de obligaciones derivadas de la suscripción o emisión, títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazos. También si tenemos una empresa, supongamos que ya tengamos una empresa, nombre X, pero la empresa en determinada situación a lo mejor nos fue muy bien y necesita crecer. O sea, obviamente hay empresas que en determinada situación merman esa cuestión del crecimiento porque no hay más dinero para invertir. Entonces la empresa nos demanda más, nuestros clientes nos demandan más, los empleados demandan más, no de que quieran cobrar más, simplemente que va creciendo la empresa. A lo mejor las utilidades que obviamente podrá decir alguien, ok, pero estás vendiendo, te está vendiendo bien y tienes utilidades, pero posiblemente las utilidades en esa proyección, que es lo que pasa muchas veces, no llegan a complementar, a generar más para seguir creciendo, simplemente para seguir subsistiendo, sí, claro, pero en determinado tiempo la empresa pues demanda más, en este caso, o quiere más material para obviamente expandirnos, probablemente a lo mejor se siente limitado en la cuestión de distribución, y obviamente a lo mejor necesitamos más personal, pero con el que tenemos a lo mejor le pagamos bien, pero no podemos contratar más porque obviamente es otro sueldo, etcétera, etcétera, muchas condiciones. Entonces, cuando se tiene que hacer un análisis, y obviamente una reestructura organizacional, aplicar una reingeniería y ver de qué manera podemos acrecentar nuestro capital social. Una de esas cuestiones, y es lo más usado hoy en la actualidad, pues es más que nada en la emisión de títulos de crédito, o algunas otras cuestiones como obviamente las acciones también. Entonces, una empresa en determinado momento dice, ok, necesito capital, yo no tengo dinero para invertir, la utilidad, ok, me da utilidad, sí, para mantener en pie la empresa, para obviamente seguir vendiendo, incrementando, creciendo muy paulatinamente a cortos plazos,
no como ya lo demanda la empresa, porque a lo mejor les decía, el crecimiento es más reditual, nos abarca, nos pide crecer más rápidamente. Entonces, hacemos acciones, la empresa la podemos dividir en acciones. Entonces, esas acciones obviamente las sacamos a venta, pero ojo con esa situación, nos debemos quedar con más del 50%, por decir el 51%, para seguir teniendo la decisión final y el manejo de la empresa. El otro 49%, obviamente, sí lo podemos establecer en acciones y obviamente el que quiera acciones, pues obviamente va a crecer la empresa, van a inyectar dinero, va a crecer la empresa y en base a sus acciones ellos van a obtener una parte proporcional de utilidad. ¿Qué nos permite eso? Que crezca la empresa, mayor flujo de efectivo también. Y obviamente, pues aquí es una postura existencial de ganar, ganar. Ganamos nosotros porque en determinado momento, si somos los dueños, el socio fundador o el que creó la empresa, pues obviamente eh, gana más porque obtiene utilidades, más utilidades por la cuestión de, más que nada por los títulos, más acciones, en este caso, acrecentó, vamos a tener más utilidad, va a crecer nuestra empresa y las personas obviamente que tienen el otro porcentaje de acciones menor, pues obviamente ellos están invirtiendo su dinero, dinero que en determinados momentos pudiera estar parado, que no se pudiera estar acrecentando, invierten su dinero y obviamente pues ganan un interés, ganan utilidades en parte proporcional a las acciones que compraron. Así es como una empresa se maneja realmente. Es como se puede hacer crecer las empresas, porque si en determinado momento pedimos un crédito, pues también debemos de saber que vamos a estar pagando un interés y obviamente todas las cuestiones que involucren en determinado momento esa situación. Si vamos a pedir un crédito, debemos de contemplar que ese crédito lo vayamos a utilizar o se vaya a implementar directamente a cuestiones que nos generen que ese mismo crédito que vamos a invertir nos proporcione, nos genere obviamente la utilidad o la ganancia para que se pague reditualmente el mismo. Esas son las consideraciones o las perspectivas que debemos analizar financieramente hablando y obviamente en determinado momento pues tomar las decisiones más asertivas y más adecuadas. Obviamente vamos a ver algunas fuentes y formas. Nos dice, la clasificación del financiamiento en función del tiempo se divide en dos cuestiones. Una es a largo plazo y la otra es a corto plazo. Largo plazo nos dice que son aquellas obligaciones que se espera venzan en un periodo de tiempo superior a un año o no existe obligación de devolución. También esa cuestión, o dice, o fondos propios. Obviamente que nosotros tengamos capital y que agreguemos más al capital social. Esa es una cuestión. La otra cuestión de las acciones. Y hay también países, hay empresas, hay instituciones financieras, en esta cuestión más que nada públicas, de gobiernos o de organismos internacionales, que prestan o hacen préstamos no reembolsables. También puede existir esa cuestión. Dice, algunos ejemplos son las ampliaciones de capital, como lo mencionamos, la autofinanciación, fondos de amortización, préstamos bancarios, emisión de obligaciones, etcétera, etcétera. Eso es en cuanto a largo plazo, pero la otra perspectiva es a corto plazo. Nos dice que son aquellas obligaciones que se espera que venzan en menos de un año y en lo cual es vital para sostener la mayor parte de los activos circulantes de la empresa. Dice tales como la caja, cuentas por cobrar, inventarios, valores negociables, etcétera, etcétera. Es más que nada aquí esta cuestión es cuando a lo mejor tenemos créditos a nuestros clientes, probablemente mayor de 30 días, o tenemos a lo mejor retraso en ellos, cuentas pendientes por cobrar, y necesitamos, por ejemplo, pagar la nómina. Entonces, como no hemos recuperado nuestro capital de trabajo, porque a lo mejor tenemos una política de crédito muy extensa en la cuestión de días de crédito por vender en determinado momento, entonces nos llega a lo mejor el tiempo que tenemos que pagar la nómina, ok, pedimos prestado al banco, pagamos la nómina porque sabemos que en determinado momento vamos a recuperar ese dinero cuando nos paguen nuestros clientes. Por eso
hay muchas cuestiones dentro, ya si lo vemos directamente como empresa, hay muchas cuestiones que se deben de considerar. En la cuestión de créditos, no debemos considerar créditos más allá de los que en determinado momento no nos den a nosotros nuestros proveedores. Aquí lo ideal es tener un crédito con un proveedor a lo mejor a 30 días y nosotros tener un crédito lo máximo es a 21 días, porque tenemos toda una semana todavía, casi 9 días para trabajar ese mismo capital de trabajo y que pueda producir más, que incremente el flujo de efectivo y no nos vemos muy mermados en esa cuestión de que tenemos que estar esperanzados a que nuestros clientes nos paguen para nosotros pagar a los proveedores. Entonces, si nosotros recuperamos más rápidamente nuestro capital de trabajo, pues obviamente podemos seguirlo trabajando. Lo mejor es a lo mejor tener un crédito con los proveedores de 30 días y con nuestros clientes 15 días. Entonces, duplicamos obviamente la cuestión de nuestro capital de trabajo porque obviamente lo recuperamos en menos tiempo, lo podemos recuperar, lo podemos volver a trabajar y obviamente nos genera, obviamente, duplicidad en esa cuestión. Entonces hay que cuidar esas cuestiones también de las políticas en la cuestión de crediticios, las políticas de créditos con nuestros clientes y hay que negociar muy bien con nuestros proveedores. Entonces esas son unas de las fuentes y formas que podemos obtener financiamiento hablando de una determinado momento en una empresa. Tenemos clasificación, tenemos un financiamiento interno, que es aquel que proviene de los recursos propios de la empresa, como aportaciones de los socios o propietarios, como ya lo mencionamos también, la creación de reservas en este caso de pasivo y de capital, es decir, retención de utilidades, la diferencia en tiempo entre la recepción de materiales y mercancías compradas y la fecha de pago de las mismas. Entonces, es como les comentaba ahorita hace unos momentos, obviamente negociar créditos con mayor tiempo posible de pago, a lo mejor a 30 días y que nuestros clientes nos paguen en menos tiempo, a lo mejor sí darles crédito, por a lo mejor de 7 días, de 15, dependiendo también del volumen de compra que tienen en determinado momento, obviamente nuestros clientes para poder seguir generando más capital. Otra de las cuestiones ahí es retención de utilidades. Muchas veces esas empresas en determinado momento hay empresas que nos retienen las utilidades, no las pagan a lo mejor en tiempo y en forma. ¿Qué va con ello? ¿Qué nos conlleva a que en determinado momento el dinero, pues obviamente muchas veces hay empresas que lo tienen a plazo y les da una utilidad, un interés, entonces entre más tiempo dure, pues obviamente más genera interés y más gana la empresa. Entonces dice, ok, no, a lo mejor no me tardo una semana más. O hay empresas que a lo mejor se tardan un día o 2 días en pagar nómina también. Entonces eso va generando interés para ellos. Entonces ellos pues obviamente van acrecentando, el empleado dice, oye, pero pues ya necesito el dinero. Y créanme que es una cuestión de utilidad, es cuestión de generar intereses. ¿Por qué? Porque en determinado momento eso es una transacción bancaria, ya está, más que nada ya está preparada, ya está anticipada y simplemente pues programan más que nada que los días 30 por ejemplo, o dependiendo los 15 pues que se hagan automático las transacciones. Pues ya vivimos en un mundo digital y que se hagan las transacciones en automático, llegando a la fecha a cada una de las cuentas que están, por eso les piden números de cuenta y piden, normalmente cuando tienen tarjetas de nómina, pues obviamente que se registren también, que la registren como tarjeta de nómina, queda registrado en la cuenta de la empresa y hagan de cuenta que llega el tiempo, los pagos, si les pagan por semana, les pagan por quincena, dependiendo, pues en automático va jalando el dinero de la cuenta directamente a la empresa. Entonces, en determinado momento ustedes dicen, pues a uno le afecta, pues sí, a la empresa no. Dice, pero ¿qué le va a afectar o qué le va a beneficiar? Sí le beneficia porque genera más interés y entre más monto tiene, pues más interés genera en esa cuestión. También tenemos financiamientos externos. Nos dice que es aquel que genera cuando no es posible seguir trabajando con recursos propios.
Es decir, cuando los fondos generados por las operaciones normales más las aportaciones de los propietarios de la empresa, dice, son insuficientes para hacer frente a desembolsos exigidos para mantener el curso normal de la empresa y es necesario recurrir a terceros como préstamos bancarios o factoraje financiero. Cuando ya en determinada situación ya agotamos las instancias, más que nada en la cuestión de que a lo mejor no, ya no tenemos, comenzamos al iniciar esta sesión, no tenemos capital nosotros para invertir, obviamente en el capital de trabajo, en el capital social, o también en la cuestión de ya tenemos acciones, ya tenemos socios y necesitamos más capital. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa cuestión? Pues sí nos vamos a ver en la situación que podemos pedir préstamos bancarios, pero hay que considerar el interés, ojo con esa situación. No vamos a pedir préstamos bancarios para que subsista la empresa, vamos a pedir en determinado momento un préstamo bancario para invertirlo en algún proyecto, para invertirlo para que crezca la empresa, porque recuerden que hay que pagar un interés por esa cuestión. Por eso muchas empresas quiebran, dicen, ay, que voy a pedir un préstamo, pero en determinada situación ese préstamo es a lo mejor lo sacan a nombre de la empresa, no lo invierten en la misma empresa, lo gastan personalmente hablando y obviamente tiene una consecuencia de eso, porque el dinero en determinado momento lo van a sacar o los pagos los van a sacar de la empresa y va a mermar esa situación. Entonces, si consideramos un préstamo es para invertir y que nos genere más interés en esa rentabilidad, porque ese mismo préstamo invertido en un proyecto, ese mismo proyecto tiene que dar para darnos utilidad y en determinada situación también darnos para pagar, por lo menos por el principio que nos dé para pagar, obviamente, el crédito, los intereses. De ahí ya después, un lapso de tiempo, obviamente, que ya se haya establecido en la inversión, que ya esté funcionando el proyecto, que ya esté corriendo, pues obviamente nos va a dar para pagar los intereses y nos va a dar para pagar utilidades como tal. Nos dice que el financiamiento externo es el importe de los empréstitos que se obtienen en efectivo en especie de acreedores extranjeros, que son, además, por motivo de amortización y autorización y registro por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin importar el tipo de moneda que se documentan. Si la mayor parte de los prestamistas no invertirá mucho tiempo en discutir sus necesidades, evaluar su negocio o analizar sus transacciones sin un cargo por tales servicios. Cuando hay, obviamente todos pagamos impuestos, cuando somos personas físicas o somos personas morales. Cuando tenemos una empresa, obviamente la tenemos registrada ante Hacienda. Hay cuestiones y obviamente cuestiones fundamentales que podemos deducir. Entonces sí hay que empaparnos en esa cuestión. ¿Por qué? Porque pues obviamente si pagamos impuestos también debemos encontrar beneficios, porque hay beneficios, hay desventajas y hay ventajas. Entonces hay que saber identificar las ventajas, los beneficios que nos proporciona la ley. Si tenemos un negocio, pues obviamente hay gastos que podemos nosotros en determinado momento deducir y obviamente eso nos va a permitir en determinado momento a lo mejor no pagar tantos impuestos o simplemente salir equilibrados, salir tablas, salir a la par, ni pagar, ni deber, ni pagar, nos declaramos automáticamente en ceros o en determinada situación podemos tener IVA a favor. Entonces, obviamente hay cuestiones como cuestiones de carros, hay empresas que compran carros, obviamente para tener carros en cuestión de transportación, de reparto, flotillas y el IVA, en este caso el interés más que nada. El interés cuando se sacan a crédito, pues el interés es deducible también. En el caso personal, si alguien saca una vivienda de Infonavit, también el interés, perdón, que se está pagando es deducible de impuestos mientras dura la cuestión del pago de interés. Entonces hay que tomar esas consideraciones. Muchas veces le amputamos cuando tenemos una relación laboral, le amputamos al patrón que en determinado momento no lo considera. No es obligación del patrón, ojo, declarar. El patrón obviamente va a declarar los impuestos retenidos, pero declarar nuestros impuestos en determinado momento no es obligación del patrón, es obligación de nosotros como personas. Entonces,
eh, muchos pueden considerar, ok, de hecho el patrón les debe de estar formulando una autorización, una carta donde ustedes autoricen a que declaren su nombre. En este caso, ellos declaran la retención, declaran sus ingresos de la empresa directamente, que dependen directamente de la empresa, porque en determinado momento el patrón no sabe qué otros ingresos, obviamente, de más externos pueden llegar a tener, obviamente, los empleados. Entonces ellos declaran, pero pues no declara algunas deducciones que en su momento pueden tener. Eso es individual. Entonces ustedes en determinado momento pueden decidir que el patrón no declare, declaran ustedes y ahí sí pueden, obviamente, complementar todas las deducciones pertinentes y puede que les salga también, pues IVA acreditable. Entonces pueden deducir más cuestiones, la cuestión si tienen, les decía, casa de Infonavit, los intereses que se están pagando, si tienen un carro también, los intereses, están sacando, si sacaron financiamiento, colegiaturas también, también es deducible, gastos médicos también son deducibles y muchas otras cosas. Pero ahí es cuestión nada más simplemente de nosotros empaparnos de información para sacar beneficios de esa misma cuestión. Ok, ¿alguna pregunta o duda, chicos? ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios? No, profesor. Ok, nadie, todos están todo está entendible, todos están entendiendo, no tienen ninguna pregunta en relación a esas cuestiones. Profe, No, profe. Ok, profe, también se pueden deducir lo que viene siendo donativos, gastos hospitalarios, gastos funerarios, colegiaturas, pero cada deducción tiene un tope. O sea, tiene claro, un cierto límite que te puedes declarar. Puedes declarar también lo que viene siendo un crédito hipotecario, ya sea de Fobiste o de Infonavit. Infonavit, así es. Y en gastos también por ejemplo, de lentes ópticos, todo eso lo que tiene que ver con lentes ópticos también tiene su tope para declarar. Sí, sí, claro, sí, sí, por eso les decía aquí, bueno, yo tengo una frase también y que a mí me la compartían cuando estaba en mis estudios universitarios y yo la he seguido compartiendo, es muy redituable esa cuestión, nos dice que el que tiene la información tiene el poder y el que tiene el poder tiene la información. Y es la verdad, muchas veces no sacamos provecho de ciertas situaciones más que nada por el desconocimiento. Entonces, si nosotros nos empapamos, obviamente, si estamos en una cuestión laboral, si tenemos una empresa, créanme, en las leyes hay formas, hay lagunas, simplemente es la cuestión de detectar esas lagunas, chicos, para sacar provecho de ellos. Como cumplimos, obviamente, como se cumplen las obligaciones en muchas cuestiones, en contribuciones también, obviamente también hay cuestiones donde podemos sacar beneficio más que nada para no, eh, trabajamos y lamentablemente pues nadie quiere regalar el fruto de sus trabajos. Entonces, imagínense que todo lo que trabajamos, o lo que nosotros generemos, que todo lo paguemos de impuestos, pues tampoco no es justo de esa manera. Entonces, hay que empaparse, hay que investigar, hay que estudiar en ese sentido, hay que seguirnos preparando para detectar, obviamente, las ventajas que nosotros como personas físicas o como personas morales en determinado momento podemos tener, eh, pues no en contra del gobierno, sino que simplemente sacar provecho de esas cuestiones. Más que nada eso, a eso me refiero. Entonces no es que en determinado momento digamos, ah, vamos a robar. No, simplemente sacar beneficio de lo mismo que está estipulado en las leyes. Existe y el gobierno se apega a que pues, obviamente pues no se preparan y pues para el gobierno mejor, entre más paguemos impuestos o entre más paguemos otras cuestiones, pues a ellos le reditúa, ellos siguen acrecentándose en impuestos porque pues obviamente es el beneficio de ellos, de ahí sacan cuestiones para el gasto público, pero también es cuestión de nosotros si tenemos que sacar una ventaja, pues obviamente de seguirnos preparando en esa cuestión. Es la forma en que lo debemos de estar manejando, que lo debemos de estar contemplando. ¿Algún otro comentario, chicos? Aparte de su compañero.
o a lo mejor algunos de ustedes todavía no trabajan, pero les va a tocar, obviamente, cumplir ese rol después de su universidad también. Algunos van a empezar a hacer sus prácticas, su servicio, ya se van a empezar a involucrar en el ámbito laboral y esta es una preparación, en este caso en la universidad se les dan las armas, pero no quiere decir que obviamente ustedes también van a aprender un mundo laboral. Es el comienzo, afuera viene, obviamente, viene lo bueno, créanme, es muy diferente esta situación laboralmente, cuando ya están en un ámbito laboral, pues es muy diferente al estudio, ahí ya es, obviamente ya se van a topar con muchas otras situaciones que en determinado momento pues tienen que afrontarlas también como tal. Sí les sirve porque, en sus estudios, porque es una preparación, son las bases y de todo tiene que haber una base, es como una casa sin cimientos, pues obviamente simplemente no estaría de pie. Es exactamente la misma situación, pero no quiere decir que no pueda seguirse construyendo. Claro, es igual ustedes tienen cimientos y de ahí, obviamente, de cada quien depende qué tanto quiera crecer en un ámbito laboral también. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario respecto a estas situaciones? Ok, entonces continuamos. También existen fuentes externas de financiamiento. Nos dicen que las fuentes externas proporcionan recursos que provienen de personas, empresas o instituciones ajenas a la organización que los recibe. Dice, al recibir recursos externos, se está contratando un pasivo, el cual genera un costo financiero denominado interés. Dice que tendrá que ser liquidado el interés y el capital recibido. Dice, en los términos del contrato del préstamo que ampara dicha operación. O sea, es lo que en determinado momento estamos conversando. Si sacamos un crédito, sabemos de antemano que debemos de pagar un interés. Entonces, por eso lo repito, es muy importante saber invertir ese dinero, ese financiamiento para crecer. Entonces, invertido se tiene que pagar, obviamente el fruto de ese financiamiento tiene que pagar interés y tiene que acrecentar nuestro capital. Si sacamos un préstamo para seguir sobreviviendo, créanme que va a llevar a quiebra la empresa. Y no se casen en cuestión de una empresa, simplemente no se casen con una idea. Si la empresa realmente, eh, independientemente de la profesión que tengan, si ponen un negocio, si el negocio no les está dando, tengan la serenidad o el pensamiento objetivo. Si no les da un negocio, simplemente, y ustedes ven que ya no puede tener crecimiento, ciérrenlo. En los negocios no se puede tener cuestión sentimental, que porque me lo heredó mi papá o porque fue mi primer negocio, etcétera, etcétera. Si el negocio simplemente así de fácil no les va a generar ninguna utilidad, no pueden estar metiendo dinero bueno al malo. ¿A qué me refiero con esta situación? Muchos trabajan, tienen obviamente sus trabajos y aparte tienen algún tipo de negocio, a lo mejor familiar, lo atiende la familia, el esposo, la novia, el hermano, la hermana, etcétera, pero tienen sus trabajos también, o sea, complementan, tienen dos ingresos. Entonces dicen, es que no me está dando. Ah, ok, pero pues yo tengo dinero en mi trabajo y lo invierten y lo invierten. A eso es estar invirtiendo dinero bueno al malo. Si el negocio no les da, no tienen por qué estar recibiendo dinero de otra fuente. Determinado momento para crecer, sí, pero para subsistir, no. Entonces, si no está subsistiendo la empresa, pues simplemente hay que tomar una decisión. Hay que cambiar de giro, hay que invertir en otra situación o cerrarlo definitivamente. A esa cuestión me refiero de meter dinero bueno al malo. Es como en México. En México hoy en día se le critica a López Obrador porque le está metiendo dinero bueno al malo. ¿A qué me refiero? Que dicen que Pemex ya está en quiebra, Pemex no va a dar más, muchos años de saqueo, simplemente se le invierte obviamente dinero de los impuestos, por eso obviamente los servicios de salud estaban muy precarios para hacer frente a esta pandemia y muchos otros rubros. Se le quitó presupuesto a otras secretarías para meter dinero o a Pemex para que obviamente, pues en teoría vuelva a dar dinero. Entonces, años de saqueo y que solo unas partes mínimas se beneficien. Eso es lo que critican muchos economistas,
muchos estudiosos financieros hacen un análisis de que ya no, o sea, simplemente se le puede invertir en otras cuestiones y Pemex ya no les da, dicen que ya es un muerto viviente. Entonces, si ya no da, no está dando utilidades, ¿por qué estarle invirtiendo? ¿Por qué no se invierte en otras cuestiones? Más que nada eso es lo que le critican a Obrador en su sentido. Y Obrador, pues obviamente está encasillado con su idea de que Pemex es de los mexicanos y que va a volver a crecer como empresa, etcétera. Pero pues ya son cuestiones muy personales en ese aspecto. Dentro de este financiamiento externo también tenemos un mercado de dinero. Es un tipo de mercado financiero que proporciona un foro en el cual los proveedores de fondos y los solicitantes de préstamos e inversiones pueden realizar directamente sus transacciones. Se también recibe el nombre de monetario, un mercado monetario, dice el cual se establece en relación intangible entre oferentes, prestamistas y demandantes, o sea, prestatarios. Dice de fondos a corto plazo con vencimiento a un año o menos. Dice, a diferencia del mercado de capitales, cuyas relaciones son mayores a un año. Entonces, hay que cuidar esta cuestión. Obviamente, dentro de un mercado, pues obviamente hay quienes demandan un crédito y quienes otorgan un crédito, pero igualmente en este caso los que prestan, los prestamistas, los que ofrecen el dinero, pues obviamente, pues ellos buscan obtener un interés, buscan obtener ganancias. Yo les decía, pues existen los bancos, pero realmente los bancos por todo cobran, hasta por sacar dinero de los cajeros, si no utilizamos los cajeros del mismo banco, por darnos un plástico, porque es un plástico, una tarjeta es un plástico, por chequera, manejo de cuenta, anualidades. Simplemente cambiamos el colchón por un banco, nada más que el colchón no nos cobraba y el banco sí nos cobra. Es la diferencia. No estoy promoviendo que pues el dinero se guarde en casa, sino que simplemente hay que ver qué tipo de cuentas manejamos para que en determinado momento nos beneficie. Ojo con esa situación. Hay cuentas que nos piden mínimos, hay cuentas que no nos piden mínimos, hay cuentas que obviamente nos pueden generar un tipo de interés si lo metemos a plazo, hay otras que no. Entonces simplemente es igual, hay que informarse para que en determinado momento podemos tomar la decisión correcta. Entonces, hay en este mercado de dinero, en este mercado monetario, hay quienes sí tienen mayor flujo de efectivo, entonces ellos prestan y obviamente pues prestan a los demandantes en determinado momento que solicitan o que quieren dinero en esa situación. Ok, chicos, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, antes de que se nos termine el tiempo de esta segunda sesión, algo que quieran aportar más a este tema. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Ok, muchas No, gracias. profe. Gracias, chicos. ¿Nadie tiene dudas aparte de sus compañeros? Jennifer, ¿alguna duda, Jennifer? No, profe, todo bien, gracias. Gracias. Ok, chicos, entonces nos vemos en unos minutos más. Obviamente les comparto el link de la tercera sesión, de la última asignatura también, que nos estamos pendientes por seguir conversando. Nos vemos en unos minutos. Muchas gracias por su atención.